Vamos a contaros un poco el tratado que nos atañe aquí en Europa ahora mismo, que es el Tratado TTIP, por las siglas en inglés, Tratado Transatlántico de Libre Comercio, básicamente. Entonces, este tratado entra dentro de un marco global. Estamos en un marco de globalización. ¿Qué es la globalización? La globalización es el proceso mediante el cual los estados dejan de tener fronteras y se empiezan a considerar como un mercado en conjunto. Esta globalización tenemos varias características principales. La primera es una ausencia de leyes mundiales. No hay un gobierno mundial que tenga un marco de leyes legislativo, esto es un dato muy importante, en el cual podamos establecer lo que le interesa al ciudadano y no lo que no le interesa. Otro fenómeno muy interesante que hay que tener en cuenta a la hora de hacer este análisis es la falta de derechos humanos. En el mundo, el cumplimiento de los derechos humanos es una cosa sistemática. Daros cuenta que no solamente hay que pensar en Europa, donde también hay incumplimientos sistemáticos de los derechos humanos, especialmente los derechos humanos de segunda... Los derechos humanos, hay varias etapas o hay varias clases según los de según su generación. Tenemos los de primera generación, los de primera generación son los derechos más básicos. Serían los derechos civiles y los derechos políticos. O sea, la libertad de expresión es un derecho de primera generación o el poder votar es un derecho de primera generación. El problema, estos derechos se establecen más o menos a partir del marco de la Revolución Francesa. A partir de las revoluciones obreras serán otros derechos que se denominan derechos de segunda generación. Estos derechos de segunda generación serían los derechos laborales. Estos sí los tenemos y entran en conflicto con estos tratados de libre comercio. Aquí tendríamos todos los derechos que nos permiten, por ejemplo, tener un número de horas razonables, derecho a una vida digna. Para poder ejercerlos de primera generación, se ha constatado que es necesario tener un mínimo, unos derechos económicos y unos derechos laborales, pues si no, no podríamos ejercerlos. Dentro de esto, entonces, estamos en un mundo en el cual tenemos una ausencia de leyes mundiales, tenemos una ausencia de derechos humanos, tenemos unos estados dependientes, ahora os explico lo que es, y por supuesto una sobreexplotación de recursos. Bien, ¿qué quiere decir los estados dependientes? Uno de los fenómenos que hay en el mundo globalizado es que normalmente un estado no produce todo aquello que necesita la gente consumir. Y es más, la política económica no está pensada para satisfacer la demanda, está pensada para satisfacer un incremento de oferta, con lo cual los estados necesitan endeudarse y necesitan pedir deuda para tener créditos para hacer una producción que tiene que venderse en un mercado globalizado. Uno de los ejemplos básicos de esta forma de pensar es lo que ha pasado ahora mismo en China. En China, normalmente los estados, en un sistema en el que va produciendo cada vez más recursos, que eso es la tendencia hacia el crecimiento, lo que se necesita es alguien que compre esto. Con los recortes laborales, por ejemplo, en la zona euro, que es la zona más privilegiada del mundo, lo que ha pasado es que se tenía que asumir esa producción por algún otro mercado. Se pensó en los mercados emergentes, por eso se necesitaba un crecimiento en China que fuese superior al 10%. Esto no se dio y contrajo las bolsas de prácticamente todo el mundo. Esta interdependencia de los estados, de unas bolsas y de otras, es un fenómeno que caracteriza también esta globalización. Y por supuesto la sobreexplotación planetaria. Al tener una teoría económica que se rige en un crecimiento absoluto, y de hecho todos los días oímos que es necesario que crezca la economía. ¿Qué quiere decir eso? Que crece la cantidad de recursos que hay en el sistema, es decir, que sobreexplotamos el mundo. Cogemos cada vez más materias primas
y no siempre se distribuyen adecuadamente. De hecho, otra de las causas de la globalización es la creciente desigualdad en el mundo. Dentro de este mundo, como globalización, la tendencia económica llamada neoliberalismo, que es la imperante en el mundo, dice que esto es una oportunidad para establecer el libre comercio. Y se empiezan a dar lo que se llaman tratados de libre comercio entre diferentes naciones. Bien, para darse esto, hay lo que llamamos barreras al comercio. Esto es bastante importante. Hay dos tipos de barreras al comercio. Lo que llamamos aranceles y las barreras no arancelarias. A mí me gusta leer libros de fantasía heroica. O sea, es verdad. Y me acuerdo cuando era guapo, estaba leyendo uno, Preludios de la Dragonas, y uno, en un mundo ficticio, pues un señor coge una botella de Oporto. Y dije yo, hostia, aquí tiene que haber en el mundo este que se ha inventado el autor, tiene que haber una ciudad que se llama Oporto. Entonces me puse a mirar y no había ninguna ciudad que se llamaba Oporto. Entonces, si nosotros pensamos por qué pasa esto, es el autor era americano. El tratado del que vamos a hablar se hace entre Europa y Estados Unidos. En Europa, cuando nosotros hacemos un producto, nosotros protegemos esos productos con una localización, ¿no? Lo que se llaman denominaciones de origen. Por ejemplo, el queso de Cabrales se hace en Cabrales. En Estados Unidos nuestras denominaciones de origen se consideran marcas. Entonces, podrías hacer un Oporto en California perfectamente. Con queso Cabrales, lo podrías hacer, pues yo qué sé, en Iowa, por poner un sitio, ¿no? Esto es una tendencia, de hecho ha salido hace poco en prensa, es una tendencia que ahora están protestando algunos de los países europeos. La pérdida de las denominaciones de origen. Esto es un tipo, proteger el origen, es un tipo de barrera legislativa. Es una barrera no arancelaria. Los aranceles entre Europa y Estados Unidos son bastante bajos, prácticamente inexistentes en algunos productos. Lo que se negocia son todas aquellas cosas que no incluyen una frontera. O sea, no incluyen poner un impuesto, sino todas aquellas cosas que son de normativa. Por ejemplo, en el tema de salud. En Europa, nosotros tenemos lo que llamamos el principio de precaución. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros comercializamos un producto, la empresa tiene que demostrar que es inocuo. En Estados Unidos tienen el principio de prevención, que es justamente lo contrario. Si se comercializa un producto, el Estado tiene que demostrar que ese producto es dañino. ¿Qué quiere decir eso? Que en Estados Unidos, en los últimos años, en los últimos 3 o 4 años, se han prohibido 6 productos. Y en Europa, 1000 de comercializar. Hay productos como, por ejemplo, un plástico que se llama bifenol A, que es un disruptor endocrino que aquí no se comercializa y es normal comercializarlo en los biberones de los críos en Estados Unidos. Estos productos que están prohibidos y este cambio de criterios es una de las cosas que se tienen que negociar a la hora de establecer un tratado de libre comercio. ¿Qué más cosas se pueden tratar? Los convenios del trabajo. Estados Unidos no ha firmado los convenios del trabajo. Entonces, por ejemplo, la seguridad social es privada. Y de hecho, la principal causa de ruina en Estados Unidos no son las hipotecas o el no pagar la hipoteca, no. La principal causa de ruina es caer enfermo. Si tu seguro privado no cubre la enfermedad que estás, te arruinas. Eso, que es una cosa normal en Estados Unidos, es otra de las cosas que se están negociando. ¿Qué más cosas se están negociando en Estados Unidos? Los derechos laborales. O sea, la jornada establecida aquí no está establecida en Estados Unidos. Ninguno de estos derechos están establecidos y por lo tanto se van a estar negociando. Antes de entrar en el tratado en cuestión, vamos a nombrar algunos tratados que son bastante importantes. Voy a nombrar tres, tenía alguno más para la presentación, pero bueno, al hacerlo así lo... no, lo tengo aquí escrito, para seguirlo un poco. Voy a nombrar... tres tratados que me interesan.
Bueno, hay más, está el ALCA, está el Z, hay bastantes tratados. Bien, voy a empezar por uno de ellos. Este es del que vamos a hablar, ¿no? Es el Tratado Transatlántico, que engloba a la Unión Europea y a Estados Unidos. Este es un tratado que engloba a los países del Pacífico, a los 12 países del Pacífico, que nos metería también a Japón, Australia, Chile, etc. Y luego tenemos este tratado. Este es muy importante. Este es un acuerdo por el cual se privatizan los servicios públicos. Entonces, la idea es que todo aquel servicio que sea público lo gestione una empresa privada. Este es un acuerdo que también se está firmando y que es el que va a marcar la tendencia general en las leyes económicas del mercado. En la explicación siguiente. Bien, ¿qué tienen en común todos estos tratados? Todos estos tratados tienen en común el secretismo con que se negocia. Si fuesen tan buenos, todos conoceríamos perfectamente qué es esto. Pero realmente, normalmente casi nadie ha escuchado hablar de ellos. Este secretismo van conociéndose datos a partir de ciertas filtraciones en Wikileaks, por ejemplo el Assange no es algo raro que esté metido en una embajada y no pueda salir. O sea, es una de las personas responsables que conozcamos la existencia de todo esto, a través de las diversas partes en el mundo. Pero no solamente esto. También hay diputados, parlamentarios, que nos han ido filtrando diferentes cosas de este estilo. Por ejemplo, Ernest Edsun, que es el diputado por ICV en el Europarlamento, pues este señor ha estado en una especie de sala que se llama Reading Room, la sala de lectura, en la cual entras y firmas 14 folios de confidencialidad, puedes entrar con un boli y un papel, apuntar algo y salir de allí. Entonces nos ha filtrado bastantes datos, saltándose un poco la confidencialidad. El tratado entre Estados Unidos y Europa está ahora mismo negociándose por una persona. De hecho, el nombre... Bueno, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Pues esa es la persona que está negociando en nombre de todos. Sí que es cierto que se han reunido en el 92% de las ocasiones con grandes empresas. En el 8% restante se habrán reunido con europarlamentarios. Eso nos da una idea de cuál es el interés y a quién se está intentando defender en este tratado, ¿no? Otro de los datos que es muy interesante es que ya se ha filtrado por el negociador que durante 30 años no vamos a conocer los resultados de las negociaciones. Bien, vamos a ver exactamente hasta ahora qué es lo que se está negociando. Bien. Se negocian lo que llamamos costes sociales. Esto es bastante contradictorio con lo que decíamos al principio, ¿no?, de los derechos humanos. De hecho, tenemos unos derechos humanos. ¿Cómo es que se nos ha metido? En los últimos tiempos se habla mucho de lo que nos cuesta jubilarnos, ¿no?, o de lo que nos cuesta poder tener una vivienda digna, cuando realmente nosotros tenemos un derecho a ello. ¿Por qué prima el derecho de una multinacional sobre el derecho de una persona a jubilarse o el derecho de una persona a poder comer? Porque al final es una cuestión de derechos. Bien. ¿Qué costes sociales están jugándose en esto? Pues tenemos el coste laboral, lógicamente. Y de hecho la tendencia general es a disminuir los sueldos. También tenemos los costes por la privatización. Con la privatización lo que se está haciendo es que perdemos. Por un lado se está jugando la sanidad, la educación, pero además las pensiones, etcétera. O sea, cualquier tipo de protección social que tengamos está en juego porque no existe en Estados Unidos. Entonces a las empresas les cuesta dinero y por lo tanto lo negocian. El control de la energía.
Es bastante frecuente que veamos leyes que favorecen a las grandes multinacionales o a aquellos señores que realmente están intentando mantener este control. Pues estas transnacionales negocian los acuerdos también que se van a hacer en esta materia. Uno de los problemas ahora mismo es la desaparición del petróleo. Según la teoría de Hulbert, si esto es el tiempo y esto es la producción de petróleo, nos encontramos aproximadamente aquí. A esto se le llama zen. Conforme se ha ido superando el tiempo, ha aumentado la producción. Cuando se empieza a agotar el petróleo, empezamos a tener una disminución de la producción y empiezan a aparecer técnicas que denominamos no convencionales de extracción. Por ejemplo, hay unas arenas que se utilizan en la zona que se cogen en la zona de, creo que es, en Alaska. Estas arenas tienen un proceso y se saca petróleo. Esta era la primera técnica convencional que salió. Cuando salió el fracking, se utilizaba principalmente para extraer gas. Actualmente el fracking ya se utiliza para extraer petróleo. Se empezaron a ver diferentes pozos petrolíferos que no eran rentables antiguamente y empezarán a serlo. Esto hace que las leyes de control medioambiental directamente estén en contra del medio ambiente. ¿Por qué no? ¿Qué es lo que pasa con el medio ambiente? El problema que tenemos aquí con el medio es el siguiente. Cuando nosotros tenemos un producto, el coste del producto se establece como la producción y el transporte. Pero hay más costes. Hay un coste social y un coste natural. Bien. Estos costes están establecidos por cualquier economista como los costes normales y son aquellos que tenemos en cuenta. ¿Por qué traer una manzana o una naranja de China puede costar menos que producirla aquí? ¿Por qué sale más barato el carbón en Colombia que aquí en Asturias? Básicamente es porque nos estamos contando que hay un coste social, o sea que hay un niño que lo está trayendo y que realmente su vida no es digna, y nos estamos contando la contaminación que hacemos, que la pagamos todos. Bien, esos costes los asumimos entre todos y como no se contabilizan, pues las empresas legislan para que eso no se contabilice de ninguna manera, para que no haya leyes que intenten frenar eso. Y por último, las leyes de control de la materia prima. Por cierto, dentro del control de la energía, la autosuficiencia energética no está muy bien vista. Por eso somos muy reticentes y ponemos impuestos incluso al sol. En el control de la materia prima, pues tendríamos leyes ambientales, como habíamos comentado, los estándares de calidad, y la salud. Como habíamos hablado hasta ahora, estábamos hablando del principio de prevención y del principio de precaución, ¿no? Esto va a incidir directamente en las leyes que hagamos en cuanto a estándares de calidad y en cuanto a la salud. Uno de los ejemplos que puse antes era el bisfenola. Otro ejemplo son los transgénicos. Los transgénicos están prohibidos en la Unión Europea y camparían a sus anchas en Estados Unidos. Uno de los temas con los transgénicos es precisamente no tanto el perjuicio con la salud, que puede existir, especialmente si nosotros tenemos una cepa que sea resistente y
tenga un antibiótico de forma natural, un veneno que sea un insecticida, pues te lo comerías. Pero sin entrar en eso, también está el tema de que, por ejemplo, nosotros podemos hacer un producto, decir que es mucho mejor que los productos tradicionales, perder la variedad genética para venderlos y luego darnos cuenta que nuestros agricultores están comercializando una cosa o plantando una cosa que tiene patente y que tiene un dueño. Otra de las cosas que se están dando en el mundo es la direccionalidad de las patentes. Cada vez se tiende a aumentarlas en el tiempo. ¿Por qué? Para proteger precisamente estos intereses. Esto además con la tendencia de privatizaciones. Por si esto fuera poco, ahora vamos a contar lo que es lo más importante. Bien, si hacemos un tratado, tenemos que resolver discrepancias, ¿no? Para resolver una discrepancia, normalmente, nosotros podemos establecer dos cosas. Por un lado, tenemos dos vías, o dos posibilidades. En un marco normal tendríamos lo que son los tribunales públicos, ¿qué es un tribunal público? Pues bueno, tenemos los nacionales, y tenemos internacionales, que también son públicos, por ejemplo, los tribunales de la Unión Europea. Hasta aquí bien, ¿no? Estos tribunales emanan de unos principios, de un Estado, y se establecen a través de unas leyes que en países democráticos se supone que nos defienden a todos. Pero claro, ¿qué pasa cuando a una transnacional se le cambia una ley y le perjudica? La idea que tuvieron las empresas, especialmente cuando hacían tratados con países que no eran democráticos, era decirle al dictador de turno, bueno, vamos a poner un tribunal de mediación cuando cambies una ley, no me vayas a fastidiar el negocio. Entonces empezamos a hablar de tribunales privados. Dentro de estos tribunales privados, el de aquí esconde un tribunal de disputa entre el Estado y el inversor. Este tribunal de disputa entre el inversor nos enteramos que existía precisamente porque Francia protestó. ¿Qué pretende hacer este tribunal? Lo primero que pretende es que cuando un Estado democrático cambie una ley, bueno, un Estado cualquiera, tampoco le importa si le pasa a Arabia Saudita y tienes un tribunal, pero bueno, cuando un Estado cambia una ley, se puede demandar a dicho Estado. ¿Qué ejemplos tenemos? Voy a poner dos. En un tratado entre Uruguay y Australia, creo que era, Philip Morris demanda al país, a Uruguay, por poner que en la cajetilla de tabaco, la obligatoriedad de poner que el tabaco perjudica a la salud. Y entonces, la empresa, en aras del beneficio que iba a tener y de lo que perdía, gana en un tribunal privado de este estilo $500 millones, me parece que fue. Canadá, en otro de estos tratados, pierde una demanda contra el On-Empire Recurse porque esta compañía se aprovecha de técnicas de fracking para extraer hidrocarburos y en la provincia de Quebec decidieron que no era o que no querían apostar por ese tipo de tecnología, ya que incidía mucho en el medio ambiente y puede ser perjudicial. Entonces se le pagaron, creo que llegó a los $1.000 millones. Esas cantidades que ganan las garantizamos en tribunales de este tipo privados. ¿Qué características tiene esto? Lo principal es que pone al Estado a la misma altura que a la empresa. ¿Y qué quiere decir esto? Que un señor, por su beneficio privado, está a la misma altura que el conjunto de la ciudadanía. Disfrutamos de un sistema democrático, nos dotamos de unas leyes para protegernos. Es decir, si queremos cambiar las leyes, tenemos que pagar. Por supuesto, como esta gente es muy previsora, pues una de las características que decía era un consejo de revisión en el cual nuestros parlamentarios, antes de aprobar las leyes, las pasasen por el consejo de revisión para decir que estas leyes eran correctas o no. Antes de que cualquier ciudadano las viese.
Bueno, podríamos decir, bueno, pero todos tenemos la oportunidad de demandar al Estado cuando cambie una ley, ¿no? Pues no, solamente unas empresas que tengan capital, y no un capital cualquiera, si no te vale tener un euro, tengan un capital suficiente en ambos lados o en ambas partes del tratado, puede demandar en un tribunal de estos. Esto lo que nos crea, además, es una desigualdad de quién pueda acceder a la justicia. Pero no solo contentos con esto, además tenemos que ver las sentencias. Uno de los problemas, si en un tribunal nacional vamos y denunciamos, lo normal es que gane el Estado, o sea, normalmente si las leyes están bien hechas. ¿Qué razón de ser tendría un tribunal privado si las sentencias se resolviesen igual en un tribunal público? Ninguna, ¿no? Porque realmente dices, oye, es que ya tenemos un tribunal que está legitimado, ¿para qué necesitamos un tribunal privado? Pues ya os podéis imaginar para quién fallan estas sentencias. Pues fallan para los señores que pagan, que son unos agentes privados, y además tienen como interés su propia existencia fallar así. Con lo cual, esta es la razón de ser. Esto es lo más grave que tiene este tratado, la pérdida de soberanía. Porque aquí nos jugamos la existencia del propio Estado. Haber vendido el Estado a otras naciones. Bien, vamos a ver ahora cómo puede afectar esto a unas medidas de desarrollo rural, por ejemplo, que se pudiesen aplicar aquí mismo. Imaginamos que nosotros queremos fomentar que haya un comercio directo, ¿no?, de nuestros productores en Villaviciosa. Y bueno, pues vamos a ver que los señores de aquí al lado, pues oye, pues el que plante manzanas, pues las pueda vender en el mercado, y lo conseguimos, ¿no? Que hay gente reacia, que el productor de avellana pues pueda vender, que el que elabora su sidra la pueda vender. ¿Qué pasaría con el TTIP aprobado? Pues básicamente, que mientras nosotros estamos produciendo, un agricultor aquí en Asturias, pues aproximadamente produce con 40 veces menos rentabilidad que en Estados Unidos. Lo que pasaría es que tendría una gran superficie, vendería más barato y los productores locales dejarían de tener rentabilidad, con lo cual se arruinaría. Bien, otra medida que podríamos hacer, podríamos utilizar los montes, ¿no?, para extraer la madera y coger y aprovecharla y aprovechar los recursos. ¿Un poco retarrado? Perdón. Bien, si usamos los montes, pues bueno, pues lo tendríamos muy bien. Pero ¿qué es lo que nos dice el TTIP y el acuerdo de TISA? Pues que estos montes no los va a aprovechar cualquiera, ¿no? Se van a privatizar. Los montes públicos, lo que es de todos. Esa privatización lo que va a evitar es a un ayuntamiento, por ejemplo, poder financiarse utilizando esto, aunque pudiese, que por ley no es tan fácil, ¿no?, que lo haga. Los famosos viveros de empresas. Bien, ahí mismo en Cabranes tiene un vivero de empresas y bueno, pues imaginemos que, oye, pues por lo que sea queremos poner un negocio y decimos, pues tenemos aquí un vivero de empresas. ¿Qué nos pasaría con el TTIP? Pues lo que nos pasa con estos señores, en estos tratados, es lo que pasa con Eurovegas. Tendría una gran multinacional, le favorecerían las leyes y entonces las grandes empresas no jugarían en las mismas condiciones, con lo cual tendrían mayor rentabilidad y se arruinarían las personas que invierten en nuestros viveros de empresas. ¿Por qué? Simplemente porque se ponen las leyes a medida de estos señores.
Bueno, ¿qué nos que, pues, pasaría con las denominaciones de origen? Bueno, pues si hacemos una medida de denominación de origen, decimos, bueno, pues mira, yo es que vivo en Cabrales, tengo el mejor queso, vivo en Villaviciosa, tengo la mejor sidra del mundo. Pues ¿qué pasa? Que coge un señor, tiene una transnacional, y como todos ponemos Villaviciosa en la etiqueta, y es parte de su marca, pues nos vendería la sidra de Villaviciosa, fabricada en Dios sabe dónde, California. Pero no tiene por qué ser en California, porque además Estados Unidos tiene un tratado con México. Y además hay otro tratado, que es el TPP, que tiene un tratado con Sudamérica. Y además hay otro tratado que estará con África. Y al final, un señor en el sudeste asiático, sin cobrar un duro, nos hará la sidra mucho más barata, vendrá aquí y nos la venderán como sidra de Villaviciosa. Y lo único que notaremos será que la sidra sabe un poco peor, pero será mucho más barata y arruinaremos a los llagares locales. Entonces diremos, bueno, nos queda el turismo. Bien, ¿qué nos pasará con el turismo? Pues básicamente, que como la tendencia es a que los derechos laborales sean menores, tendremos menos dinero y por lo tanto gastaremos menos en turismo interno. Disminuirá nuestro poder adquisitivo y cuando pongamos un negocio, pues habrá menos gente que pueda consumir. Con lo cual, cuando se aprueba una cosa de esta medida, lo que se hace es desproteger a aquellos que menos tienen. Porque la tendencia natural en la economía no es a que se reparta el dinero, sino a que ganen más el que más tiene. Por eso tenemos aranceles y por eso tenemos leyes que protegen la producción. Si las perdemos y las negociamos con señores que solamente ven su interés, lo que pasará es que el mundo se polarizará, aumentará la desigualdad y las personas que menos tenemos tendremos menos y los que más tienen tendrán más. Con lo cual haremos una inflexión en todos los derechos que hemos conseguido, en todos los derechos humanos de segunda especie y probablemente los de primera. Porque tampoco tendremos educación y tampoco tendremos juicio crítico para ver lo que nos está pasando. Muchas gracias. Por mi parte, agradecer a todas las personas que han venido vuestra presencia. Yo vengo por parte de lo que es la plataforma asturiana contra el Tratado de Libre Comercio y mi presentación la he adaptado un poco para ser complementaria a la que acaba de hacer el compañero, intentando no repetir conceptos ni ideas. Entonces, básicamente, la primera idea que quiero un poco transmitir a todos ustedes es el tema de esta presentación que estáis viendo aquí de forma recortada, es una presentación que llevamos ya rodando el año largo que funcionamos con plataforma. Es una presentación que en particular le llamo la gran treta neoliberal, un poco enfocando en el tema de que el enfoque con el que nos están introduciendo al Tratado de Libre Comercio es un enfoque en el que nos quieren, digamos, aprendiendo de otras iniciativas pasadas para intentar introducirnos la parte más agresiva del neoliberalismo que fracasaron por distintos motivos, digamos que han aprendido un poco la lección y entonces lo están presentando de la manera que un poco para que sea de la forma definitiva. En el pasado, o sea, el Tratado de Libre Comercio históricamente dentro de la historia de la economía mundial hay que entenderlo como resultado de los fracasos de lo que es lo que era hasta entonces el funcionamiento imparable de la OMC, la Organización Mundial del Comercio, que está avanzando bastante rápido, intentando lo que es extender el libre comercio a nivel mundial. La OMC, antiguamente GATT, luego OMC, la idea era acabar con los aranceles y más allá acabar con todo lo que se considera que son limitaciones al libre enriquecimiento privado. Por limitaciones dentro de este contexto hay que entender todo aquello que puede ser un obstáculo para el libre beneficio de las empresas. Entonces, como llegó un punto álgido allá en el año 99 en Seattle, en Estados Unidos, que no sé si algunos por edad sonará más, otros sonará menos, en Seattle se iba a aprobar lo que iba a ser el Tratado de Libre Comercio Internacional. Ahora mismo está olvidado y le echaron tierra y está enterrado y nadie se acuerda de ese tratado que estuvo a punto de aprobarse en el año 99 y que venía a ser como los tratados que estamos comentando a día de hoy aquí, pero era un tratado internacional que se iba a hacer en el marco de la OMC que cubre a la mayor parte de los países del mundo.
se toparon de forma inesperada que lo que iba a ser la última cumbre de este proceso, que iba a tener lugar en Seattle, que eligieron una pequeña ciudad al norte de Estados Unidos, cercano a la frontera con Canadá, bastante alejado de todos los núcleos de población importantes de Estados Unidos, está una población de interior, alejada de todas las ciudades costeras potentes, y lo que iba a ser una tranquila última jugada del ajedrez para ellos, se toparon con todo lo que fue el nacimiento del movimiento antiglobalización internacional y todo el movimiento, lo que es el movimiento social internacional, todo lo que es la cumbre social internacional nació en el año 99. Entonces Seattle, que iba a ser, digamos, el círculo pequeño para ellos, para negociar, resultó que millones de personas de todo el mundo se concentraron allí para protestar ante lo que se veía que va a ser la última jugada para, digamos, colarnos lo que llamamos la gran treta neoliberal. El resultado fue, Seattle se llenó de muchísima gente de todo el mundo, el nacimiento del movimiento de globalización internacional fue ahí, el movimiento de la cumbre social internacional fue ahí, y este tratado finalmente no se aprobó y se enterró. Como resultado de que a partir de entonces, en la siguiente ronda de la OMC, la ronda de Uruguay, etc., países emergentes que comenzaban a tener poder económico como India dijeron, oye, por ejemplo, el tema de las políticas internacionales de patentes me perjudican en lo que se refiere a la salud de las personas. O sea, si me patentas medicamentos que son importantes, por ejemplo, para curar el SIDA o otras enfermedades, ese tipo de leyes de patentes que estarían paradas dentro de un tratado internacional, no estaría dispuesto a pagarlo. No estaría dispuesto a firmar un tratado con estas condiciones. Entonces, ante el estancamiento de la OMC, que en los últimos años está un poco de capa baja, digamos que la gran estrategia que están utilizando son los tratados de libre comercio a base de áreas que no sean globales. Por ejemplo, el TTP hacia el Pacífico, como comentaba el compañero, y el TTIP y el CETA hacia lo que es el Atlántico, lo que es Europa. Y una cosa que han aprendido también con el tiempo es lo están haciendo de forma muy encubierta, de forma muy secreta. Entonces, los tres tratados que están un poco ahora mismo sobre la mesa, en el sentido de lo que nos afecta a nosotros de primera mano, que se suelen representar con caballos de Troya, por aquello de que se están vendiendo un poco como aquello salvavidas en un momento de crisis económica internacional, que parece que por un puesto de trabajo somos capaces de dar cualquier cosa porque el mayor problema del momento es el paro, el no tener dinero. Entonces cualquier solución mágica estamos dispuestos a aceptar recortes recortes o bajadas de lo que son los niveles de garantías sociales. Estamos dispuestos a soportar cosas que en un contexto de prosperidad económica no seríamos capaces de aceptarlo. Entonces, por aquello de la representación habitual con caballo de Troya, y de hecho, por toda Europa, dentro de la campaña que está montada contra el Tratado de Libre Comercio, hay un muñeco inflable gigante, un caballo de Troya que tiene la altura casi de esta habitación, que es uno de los emblemas que están tripulando. Entonces, estos tres tratados, uno es el TTIP, que es el que más suena, que viene a traducirse más o menos como la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión. Este tratado, más allá de estas palabras bonitas, es un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. Luego hay un segundo caballo de Troya, a veces menos conocido, que es el CETA, que es exactamente lo mismo, pero oficialmente entre Canadá y la Unión Europea. Oficialmente se llama Acuerdo Integral de Economía y Comercio, que es un nombre muy bonito, muy rimbombante y que no significa nada. Y luego hay un tercero que ya comentó el compañero, que es el TISA, que es el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios, que este está especializado en lo que es la privatización de servicios públicos, puramente. Es importante subrayar la importancia del CETA porque a veces, personalmente estoy contento de la dinámica y del funcionamiento de la plataforma asturiana, que desde un principio se llamó Plataforma Asturiana contra el Tratado de Libre Comercio, contra el conjunto de todos, porque en otras comunidades autónomas, en otras regiones de Europa, están cometiendo un pequeño fallo estratégico que es enfocarse contra el TTIP, y solamente contra el TTIP. Esto es muy peligroso porque el CETA, que es exactamente igual, pero oficialmente el que firma por parte de Norteamérica, quien firma es Canadá y no Estados Unidos, el CETA a día de hoy está más avanzado en negociaciones y hay un peligro realmente sobre la mesa
que es que si realmente el TTIP llegase a concentrar muchísima oposición social en contra, una jugada que se está viendo que pueden hacer es simplemente a última hora pueden decir, oye, el TTIP lo retiramos, fin de la historia, muchos pueden cantar victoria y a continuación aplanan el Z de escondidas. Es por eso que hay que tener mucho cuidado porque están utilizando todas las estrategias que en el pasado no lo utilizaron de forma individual, es un caso bastante paradigmático en economía política en el sentido de que están haciéndolo muy bien esta vez. Y en realidad tienen dos tratados del mismo nivel y digamos que se está enfocando muchísima atención pública solamente en uno. Hay personas que dicen que de forma bastante tendenciosa. Y bueno, una palabra bastante importante aquí, estamos hablando de tratados de libre comercio, cada uno con un nombre propio muy diferente al otro, pero al fin y al cabo son tratados de libre comercio. Cuando aquí hablamos de libre, hablamos de libertad, que son palabras preciosas, bonitas, esto al fin y al cabo es lo que llamamos guerra de lenguaje, ¿no? O guerra léxica. Es utilizar palabras que tienen una connotación necesariamente positiva y se la ponemos a algo que de esta forma se puede vender simplemente porque con el nombre muchas personas pueden suponer que está bien. Eso a día de hoy en lo que se refiere a marketing comercial lo vemos en las tiendas a día a día, ¿no? Entonces cuando aquí hablamos del libre no tenéis que entender libre como libertad en el sentido de la Declaración de los Derechos de las Naciones Unidas, no estamos hablando de esas libertades. Entonces estamos hablando de un concepto de libertad que en la práctica viene a ser contrapuesto en muchos sentidos a esa libertad en sentido de derechos humanos. Cuando aquí hablamos de libertad, estamos hablando de libertad en sentido económico, en el sentido del libre comercio. Significa la libertad en sentido económico significa restringir, eliminar cualquier tipo de control que no sea del puro mercado interno. Significa eliminar todo tipo de control estatal, gubernamental o judicial sobre la economía. Cualquier tipo de lo que se considera trabas o obstáculo al libre enriquecimiento. Esto es lo que significa libre en un sentido neoliberal de la economía. Dentro de esta jerga, este vocabulario neoliberal, libre significa esto, o sea, significa eliminar cualquier tipo de traba o obstáculo al libre enriquecimiento privado. Esto yo creo que entre el público no hace falta que mucho más indague en el sentido de que se puede ver claramente cómo puede confrontar. A modo muy breve de ejemplo, porque ya el compañero adelantó algunos aspectos, bueno, y antes de comentar, hablamos de tratar de libre comercio. Ya hemos comentado libre, lo que significa la connotación realmente que tiene aquí libre en este contexto. Y los tratados de libre comercio, cualquiera de los tres, al fin y al cabo, lo que vienen, que un tratado de libre comercio viene a establecer lo que se llama un área de libre comercio. Significa un área dentro de la cual deben que regir exactamente las mismas normas para todas las empresas que juegan y por lo tanto deben que eliminarse cualquier tipo de diferencia legal o normativa del mercado. Aquí es donde viene realmente el peligro en estos tratados, en tanto en cuanto lo que se refiere a la normativa europea en muchísimos sentidos, por no decir en todo, es mucho más dura y mucho más garantista que la estadounidense o que la canadiense. Entonces, un área de libre comercio implica, como comentaba, la eliminación de todo aquello que pueda percibirse como obstáculos o limitaciones o restricciones. Implica la igualación de la normativa de legislación de todos los países que estén amparados dentro de ese tratado de cualquier tratado de libre comercio, e implica un aspecto no menos importante, que es el establecimiento de mecanismos legales normativos que lo garantizan. Consecuencias directas significa que aquello que esté aprobado, sea legal, esté permitido en Estados Unidos o en Canadá, deberá hacerlo también en la Unión Europea o a la inversa, o deberá prohibirse en Estados Unidos. Teniendo en cuenta que creo que por puro conocimiento de cómo funciona la vida y el mundo en que vivimos, tenemos claro en un pulso entre España y Estados Unidos por prohibir o por legalizar un determinado sector económico, tenemos claro quién puede ganar, ¿no? Algún ejemplo muy claro es el tema de lo que es la fracturación hidráulica para la extracción de hidrocarburos, también conocido por el mismísimo fracking, que ya sabemos un poco la tendencia de los últimos años de por dónde va. El fracking en Estados Unidos es perfectamente legal y de hecho tiene una normativa bastante leve
hasta el punto de que incluso los productos químicos que utilizan dentro de la disolución que inyectan ni siquiera están obligados a declarar las empresas al gobierno, porque ahí, mientras que aquí rige, como comentaba el compañero, el principio de precaución, allí rige un principio que más o menos viene a traducirse como el de la ciencia probada. Significa que hasta que no haya una garantía total de que un producto sea cancerígeno o peligroso para la salud, hasta que no haya una garantía completamente comprobada, debe que ser legal, porque si no podría estar impidiendo un beneficio a la empresa basado simplemente en supuestos o en cosas no del todo demostradas. Aquí rige lo que es el principio de precaución. Significa que si hay algo que ya comienza a acumular bastante evidencia de que parece tener efectos importantes a la salud y medio ambiente, se prohíbe ante la alerta de que posiblemente luego, tenemos ahora mismo en el noticias por lo de la talidomida, o sea, mejor parar, porque muchas consecuencias a la salud o sobre las personas o sobre simplemente el medio ambiente no tienen luego una forma de preparación económica. A una persona que ha tenido malformaciones fetales por un medicamento que tomó su madre en embarazo, una indemnización económica no le cura, o sea, ni le garantiza una calidad de vida como se merece. Entonces hablamos de fracturación hidráulica. Fracturación hidráulica que en Estados Unidos tiene una normativa muy leve, bastante permisiva, cuando en la Unión Europea, en principio, aquí se está luchando ahora mismo porque no sea así. Estamos hablando que si se firma un tratado de libre comercio que establezca un área de libre comercio entre Estados Unidos o Canadá y la Unión Europea, tenemos que o aceptar el fracking con las mismas condiciones que allí, o que allí suban todos los niveles normativos para el fracking al nivel que queremos o impulsamos aquí, lo cual es bastante dudoso. Otro ejemplo tenemos el tema de los alimentos genéticamente modificados, que aquí hay bastante lucha, bastante oposición. Una oposición que ha permitido, por ejemplo, que solamente el 0,06% de la superficie cultivada europea esté cultivada con transgénicos. Vale. No pasa nada. Vale. ¿Quieres pasar? Seguro que estabas hablando del Vale. Entonces hablamos, por ejemplo, de la Unión Europea. Una cifra importante es que solamente el 0,06% de la superficie cultivada en la Unión Europea está cultivada con transgénicos. Teniendo en cuenta que hay muchos países que directamente el porcentaje es cero. España en concreto tenemos el gran mérito de ser el país de la Unión Europea con mayor superficie de transgénicos cultivada. En Estados Unidos, por ejemplo, el 60% de la superficie cultivada son de cultivos transgénicos. Por tanto, en una colisión real muy flagrante entre la normativa europea y la normativa estadounidense de control de transgénicos, significa que o Estados Unidos prohíbe el 60% de su superficie cultivada, o aquí debemos que darle vía libre al mismo nivel que Estados Unidos. ¿Qué pasará? Cada uno puede pensar lo que quiera. Yo creo que si no somos muy ingenuos podemos deducir fácilmente en esta colisión quién puede ganar simplemente por cifras económicas, políticas de poder. Y claro, si hablamos de barrer o eliminar cualquier tipo de barrera, obstáculo al libre enriquecimiento de las multinacionales, y si alguno hay pendiente, tenemos los mecanismos ISDS que comentaba el compañero para barrerlo. Estamos hablando de que en una oposición directa la agricultura europea, en concreto la agricultura asturiana, es una agricultura, una agroganadería muy minifundista, con unos costes de producción en el sentido más puramente económico como muy elevados, valga esa jerga. Ya comentaba el compañero que estamos hablando de varios órdenes de magnitud por encima. Estamos hablando de que si tenemos que barrer todo el control normativo que intenta proteger el tejido agroganadero asturiano, tenemos que eliminarlo porque puede considerar cualquier multinacional agroganadera estadounidense que es una barrera o es un trato desigual. Estamos viendo que la agricultura, la ganadería asturiana se va a ver muy claramente afectada. Estamos hablando de que obviamente, o sea, los transgénicos, por ejemplo, tienen un coste de producción en gran superficie menor que la asturiana por una simple razón. Los transgénicos, que a lo largo de los 90 nos vendieron como el Golden Rice, nos vendieron muchos transgénicos que parece que iban a ser
iban a curar el hambre en el mundo, los transgénicos que se cultivan, si veis qué variedad de transgénicos se cultivan, lo que se cultiva, el 90% son transgénicos resistentes a herbicidas que te venden la misma empresa que te vende la semilla. Esos son transgénicos que se venden. Son transgénicos que permiten, por ejemplo, son transgénicos, distintas variedades de maíz de Monsanto, son 1000 veces más resistentes a los herbicidas, al glifosato en concreto, que cualquier otro cultivo. Significa que puedes echar 1000 veces más de glifosato en el campo sin que ese maíz se vea afectado. Y estamos hablando de que el glifosato, por ejemplo, desde primavera de este año está ya en la lista de la OMC de sustancias cancerígenas, como 2 veces. Lo cual Monsanto ha montado esta primavera una super campaña promocional brutal diciendo que si se prohíbe el glifosato en la Unión Europea supondrá una gran crisis en el campo asturiano, en el campo europeo en general, que es insoportable porque incrementaría no sé cuántas veces el coste de producción de alimentos. De hecho, si escribéis glifosato.org, que en teoría debe ser reservado a organizaciones sin ánimo de lucro, lo que compra Monsanto con una super campaña promocional por el tema. Y Monsanto dice que bueno, que la Organización Mundial de la Salud que se ha dejado influir, que no es científica, que bla 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 bla. Cuando se puede imaginar que si un Organización Mundial de la Salud, que depende de la ONU, ha llegado a nivel de clasificar como cancerígeno a una sustancia de una de las empresas más potentes del mundo, no la ha hecho a la ligera. Puedes imaginar cuando la ONU sobre todo suele pecar de ser muy parada y muy tranquila y muy poco arriesgada para tomar este tipo de decisiones. Y hablamos de los 3 tratados, ya decíamos que tanto el TTIP como el CETA como el TISA, todos tocaban el tema de la privatización de servicios públicos, pero en concreto el TISA directamente está especializado en la privatización de servicios públicos. Hablamos por tanto que la educación, la sanidad, el agua, los residuos o las pensiones tal y como las conocemos van a tener que desaparecer porque vamos a tener que igualarnos con Estados Unidos o Estados Unidos establecer un sistema de seguridad social igual que el español. Cada uno que piense lo que pueda pasar. De hecho, hay muy sutilmente, poco a poco, lo que era impensable hace 50 años lo tenemos sobre la mesa. Por ejemplo, poco a poco nos están metiendo la idea de que las jubilaciones tienen un coste social, un coste económico, poco a poco, que si hay duda que en un futuro se pueda mantener, etcétera. Al mismo tiempo que sutilmente cada vez más los bancos, seguramente cualquier banco de lo que trabajamos, que trabaja a diario, comienza a vender un poco de la idea de planes de pensiones que garantizarán tu seguro de vida en el futuro. O planes de salud que refuercen si la salud... O sea, esa es una forma poco a poco de que juegan a que intentar ampliar el porcentaje de población que tiene contratado estos planes de pensiones, con la idea en un futuro a corto plazo fácilmente puede decir, oye, si cerca de la mitad de la población ya tiene contratado un plan de pensiones privado, podemos permitirnos rebajar progresivamente las jubilaciones públicas. Porque si la mayor parte de la población lo ha ido aceptando y ha ido asumiendo como normal esto. Yo, por ejemplo, siempre animo a no contratar planes de pensiones ni ningún tipo de plan privado que sea sustituto de un plan de la seguridad social. Así lo digo. Cada uno puede hacer lo que quiera en su conciencia, obviamente. Pero estamos jugando de que ya en algunos países están jugando a poner el porcentaje sobre la mesa de población que tiene contratados planes privados como excusa o como argumento para un recorte progresivo diciendo, bueno, la mayor parte de la población ya tiene un plan complementario, podemos rebajar las pensiones. Es muy peligroso este juego. Y estamos hablando de que si a día de hoy está habiendo demandas progresivas de, por ejemplo, un mayor control público y democrático de la economía, con este tipo de Tratado de Libre Comercio, esta esperanza o esta petición popular que está haciendo creciente desde el 15M para acá, nos podemos ir olvidando si estos tratados se firman. Pues estamos hablando de que aquí el poder mediante los mecanismos ISDS pasaría a estar en manos de las multinacionales transnacionales. Si hablamos de que intentamos progresivamente estamos reclamando una mejoría de las garantías y los derechos laborales de los trabajadores, nos podemos imaginar que con estableciendo un área de libre comercio que tengamos que igualarnos legal, normativamente, podemos olvidarnos de la petición. E igualmente, si estamos cada vez intentando reclamar que nuestra salud esté por encima del beneficio económico, pues como comentaba el compañero, con el principio de precaución nos podemos ir olvidando si se trata de libre comercio y se llegan a firmar. Aquí tenéis, aunque no creo que leáis, pero bueno, os comento
una serie de convenios internacionales del ámbito laboral, algunos convenios que nos pueden parecer muy básicos, muy fundamentales, por ejemplo, el convenio contra la discriminación o el convenio sobre la inspección del trabajo que establece la obligatoriedad de las inspecciones de trabajo que las empresas no se pueden negar. Igual os puede llamar la atención el que Estados Unidos no ha firmado ni uno de estos convenios. Estados Unidos no existe, no están firmados y por tanto no están pasados a lo que es la normativa nacional. O sea, nos puede parecer, porque son convenios de algunos del año 50, incluso anteriores, nos puede parecer muy básicos, o sea, nos puede parecer que es como algo asumido de que una inspección del trabajo debe que asumirse para evitar cualquier tipo de atropello dentro del ámbito privado de los trabajadores. En Estados Unidos, por ejemplo, este concepto no existe, igual que no existe el concepto de principio de precaución. Y también aquí un pequeño gráfico que lo que intento subrayar, porque hay a veces, supongo, yo no tengo claro, pero supongo que es por el tema de las películas y todas las películas y series que estamos arrollados por producción estadounidense, que muchos quieren leer como que hay un claro interés de intentar traernos el American Style of Life para acá, ¿no? Por ejemplo, tenemos una idea, y es curioso porque me lo he encontrado a lo largo de muchas charlas que hemos dado, que es, hay personas entre el público que piensan o tienen una idea en la cabeza de que la normativa estadounidense es más fuerte o más proteccionista, más garantista que la europea. Hay personas que creen que sí. Oye, es que el medio ambiente en Estados Unidos está mucho mejor que el europeo porque tendrán mejores normativas, tendrán mejores leyes. En realidad no. O sea, ambientalmente sí, hay extensiones enormes en Estados Unidos de territorio bien conservado, básicamente porque la densidad poblacional de Estados Unidos está por los suelos comparado con la europea. O sea, en Europa tenemos varios órdenes de magnitud superior de densidad. O sea, Estados Unidos tiene extensiones enormes, completamente deshabitadas. Y eso es lo que ha permitido tener espacios naturales muy bien conservados que aquí son mucho más pequeños y ninguno tan conservado como los estadounidenses, pero básicamente es por una cuestión demográfica. Y un pequeño gráfico a modo de anécdota para ilustrarlo, y es el tema de los químicos que están restringido o prohibido para su uso en cosméticos. En la Unión Europea hay 1.300 sustancias químicas que están prohibidas o restringidas en determinadas cantidades en los cosméticos. 1.300. En Estados Unidos hay 11. Estamos hablando de un orden de magnitud de dos órdenes de magnitud enteros. Esto se verá muy directamente afectado por la ley de comercio. La ley de comercio implica que hay que normalizar la normativa a ambos lados del charco, a ambos lados del Atlántico. Significa que o Estados Unidos eleva su listado de sustancias prohibidas en cosméticos, lo elevan de 11 a 1.300, o nosotros rebajamos de 1.300 a 11. Eso es un pulso cara a cara. O sea, el Tratado de Libre Comercio, cualquier Tratado de Libre Comercio, precisamente es un pulso en el que si no parte de que los distintos agentes negociadores tengan el mismo poder, significa que el grande se come al pequeño y lo pisa. Eso tenemos claro. Aunque esto nos quieran vender como que es una negociación de igual a igual, esto no es una negociación de igual a igual. Estamos hablando de que si directamente el Tratado de Libre Comercio en pocos meses directamente no rebajamos nuestro listado de químicos prohibidos al nivel de Estados Unidos, significa que en muy pocos meses vamos a tener cualquiera de las transnacionales químicas estadounidenses poniendo iba a ser un juicio, no siquiera un juicio, un mecanismo ISDS, un mecanismo de arbitraje, estableciendo que en función del Tratado de Libre Comercio recién firmado hace falta rebajar la normativa. Y si no, una indemnización millonaria equivalente a lo que considera la empresa que es el cese de negocio presente y futuro. Algo que no se puede permitir ningún Estado. Y claro, es curioso un poco comprobar el juego que se trae en estos procesos de comercio, porque igual que supone una reducción a la baja de la normativa y la legislación en muchísimos campos, en algunos campos, en unos aspectos muy concretos, significa un endurecimiento legal normativo muy potente. ¿En qué sentido? Por ejemplo, los mecanismos ISDS, establecer por ley que existe un mecanismo de arbitraje privado, los ISDS, y establecer por ley que todos los países de un tratado de comercio deben establecer por ley que el resultado de este arbitraje privado
será aplicable legalmente directamente. Esto es una condición necesaria. Hace falta un reconocimiento legal expreso de que el resultado del CSS se va a aplicar al mismo nivel que puede ser una sentencia del Tribunal Superior. Esto va a implicar un cambio legal importante en todos los países de la Unión Europea, en concreto en España. Y este cambio legal va a suponer un antes y un después. O sea, que un mecanismo de arbitraje privado, que alguno existe hoy en día a nivel de consumo, pero siempre que las partes lo acepten, y si no, siempre queda el tribunal, lo que es el tribunal público, en este caso no, en este caso estamos hablando de que hará falta cambios legales para poner los mecanismos de arbitraje privado y SDS al mismo nivel que lo que es un tribunal público. Otro aspecto de endurecimiento legal es el tema, por ejemplo, los temas de copyright, las leyes de copyright, las leyes de patente. En esto ya están sobre el texto tratado, que aquí hace falta un endurecimiento, lo cual es curioso, ¿no? Diciendo, anda, ustedes que quieren rebajar todo, qué casualidad que en algunos textos concretos queréis subir los estándares de protección. Por ejemplo, el tema de copyright o el tema de patente se quiere elevar, y además los textos directamente dicen textualmente, basándose o mirando en el espejo que indica la legislación estadounidense. La legislación estadounidense es la legislación de patentes más antisociales del mundo, en el sentido más literario que podéis imaginar. O sea, en Estados Unidos no es igual que las leyes de las directivas europeas de patentes. Aquí en la Unión Europea, la directiva europea establece que una patente siempre estará subordinada al interés público general, por ejemplo, la salud, se dice textualmente, se dice esa expresión. En Estados Unidos no existe. En Estados Unidos no existe nada que subordine a la ley de patentes. O sea, por ejemplo, el principio de interés general, el principio de interés de salud general, no existe dentro de la legislación estadounidense de patentes. Significa que aquí va a ser otra negociación, si que llamarlo así, aunque yo creo que claramente podemos asumir quién va a rebajar el estándar. Y por ejemplo tenemos el tema de, no menos importante, que es el tema de la vigilancia y espionaje de los usuarios de red de comunicación. Está hablando de todo los escándalos con Wikileaks, de Snowden, etcétera, de que en Estados Unidos se considera que que cualquier empresa cualquier empresa de telecomunicaciones debe que colaborar abiertamente, sin necesidad de orden judicial, con los servicios de inteligencia. Esto casualmente también se ha metido en los textos tratados, y es por ello que me gusta llamarlo gran tratado neoliberal, porque todo aquello que no han conseguido aprobarlo lo han juntado en estos textos. En estos textos que son secretos y que nadie de la población general puede leerlos. O sea, aparte del libre comercio en el sentido estricto, los textos de los tres tratados tienen muchísimas perlas, muchísimos huevos de Pascuas incluidos a este nivel. Y con lo que estoy contando ahora, vanamos con lo siguiente, que es el tema de la negociación secreta a puerta cerrada. Y es el hecho de que estos tratados, o sea, no es que directamente no se niegue la participación de la población, que a día de hoy es una de las reclamaciones sociales más extendidas que tenemos. No solamente se niega, o sea, no solamente se impide la participación, es que directamente se niega el derecho a la información. Estos son palabras mayores. Estamos hablando de que, por ejemplo, nosotros nos hemos enterado de la existencia de estos tratados en negociación a base de filtraciones de Wikileaks, de filtración o de filtrala.org o de distintas plataformas que se dedican a difundir textos que se considera que son de interés general porque nos afectan a todos y que los gobiernos no hacen público. De Tratado de Comercio venimos hablando desde junio de 2014, que fue cuando fue la primera filtración de Wikileaks, y dijimos, pero y se anunció en distintos periódicos, podéis imaginar, estamos hablando del periódico.org, o sea, no estamos hablando del Mundo ni del ABC, los periódicos que, digamos, rápidamente dieron publicidad a esto, que al final hasta el ABC ha cubierto alguna vez el tema este, pero bueno. Lo descubrimos por titular, por ejemplo, de al descubierto una ola privatizadora de servicios públicos. O titulares como Estados Unidos impulsa un acuerdo secreto con 50 países para privatización de servicios públicos. Toda esta noticia no lo veréis, pero bueno, tiene fecha de junio de 2014, que fue cuando nos enteramos a base de filtraciones. Sinceramente es avergonzante que, si tanto se le llenan la boca a estos políticos diciendo que son representantes de interés general de la población, que somos sus representantes legítimos en una democracia indirecta, es vergonzoso que no quieran consultar supuestamente con quienes somos sus jefes. No quieran consultarnos a aquellos que están negociando en secreto y que tengamos que enterarnos por filtraciones de plataformas que funcionan como NG, con
donaciones altruistas y que terminan teniendo, por ejemplo, en el caso de Wikileaks, a su director general encerrado en una sede de un país, de un consulado, en un país del cual no puede salir. O sea. Entonces, bueno, muy brevemente, para no pisar con lo que ya contó el compañero, para no repetirme, cuando saltó el tema más de 50 organizaciones de toda Europa, de las cuales hay desde ecologistas hasta sindicatos, pasando por todo lo que podéis imaginar a nivel social, mandaron una carta expresamente a la Comisión Europea diciendo que si esto era verdad, ¿cómo podía ser verdad teniendo en cuenta que hay una directiva europea de transparencia, publicada hace poco? Entonces, textualmente, la contestación oficial de la Comisión Europea, con sus santos cojones, directamente, creo que al menos una raya roja, la veréis de lejos, directamente dice que la negociación de los tratados de libre comercio va a ser una excepción a la Directiva Europea de Transparencia, y lo sé tal cual, utilizan la palabra excepción, sin ningún tipo de pelo en la lengua, y que, que es una excepción a la Directiva de Transparencia, subrayan que se va a mantener confidencial, que no van a cambiarlo, y subraya que los textos van a ser secretos durante 30 años. Pero, esto no es respuesta oficial de la Comisión Europea. La podéis ver en la página oficial de la Comisión Europea, está. Y con la firma oficial. Esto no es ninguna especulación de un hippie el pelo largo que esté aquí hablando ahora mismo. No, esto está firmado por el presidente de la Comisión Europea. Dicen que ellos argumentan de que son negociaciones delicadas, que esa palabra delicada siempre me hizo gracia en este contexto, que no sé qué significa, para mí delicada es una planta, que se muerde en una riega, no es esto. Entonces, que son negociaciones delicadas y que si algunos temas del tratado se podían malinterpretar por parte de la población, y entonces podrían dar al traste con las negociaciones que tanto beneficios podrían dar en un futuro. Yo creo que, ante todo, la población tiene derecho a saber que le están negociando por la espalda. Y si no tenemos tanto nivel formativo para entenderlo, pues que mejorar la educación pública, para tener el nivel educativo suficiente para entender esta complejidad. Esto rápidamente, a raíz de las situaciones se entendió muy rápidamente los ambientes. De hecho, la propia defensora del pueblo europeo pidió expresamente que se revelasen públicamente estos documentos, a lo cual el presidente de la Comisión Europea dijo que no. Pero tenemos la propia defensora del pueblo pidiéndolo. Y esto, yo digo, esto a nivel europeo, que a día de hoy, después de muchísimo movimiento social que está habiendo, se ha llegado, que lo comentó el compañero, a aquello de que algunos eurodiputados selectos pueden entrar sin ningún tipo de medio de reproducción, pueden entrar en una habitación con un máximo de 2 o 3 horas, solamente portando de un lápiz y de un papel, y eso es a lo que se ha ganado. A mí que me expliquen por qué. Yo creo que una frase que se dice mucho en este tema y que lo comentó el compañero anteriormente, si algo oculta, si lo ocultan es por algo. Si esto fuese algo que todo el mundo aceptase, le encantaría leerlo de momento, no lo tendrían oculto. Esto ya es lógica matemática pura y dura. Si es algo que gusta, no lo escondes. Esto a nivel de la Unión Europea, pero a nivel de política nacional, política doméstica, por ejemplo, hubo a las pocas semanas de develarse estas filtraciones, hubo una propuesta de lo que es el grupo parlamentario de Izquierda Plural en el Parlamento Español. Izquierda Plural es Izquierda Unida, ICV, Junta Aragonesista. Se hizo una propuesta por la que, una moción, en la palabra exacta, por la que se sometiera a referéndum la aprobación, llegado al caso, de cualquiera de estos 3 tratados de libre comercio, el TTIP, o el CETA o el TISA. La respuesta del PP y del PSOE fue que no. Y manda a narices que coincidan en este tipo de cosas. Nos dan narices que coincidan en este tipo de cosas. Aquí también. Sí, aquí también, pero es que curiosamente, quiero subrayar el pequeño detalle, es que PP y PSOE directamente se plantaron y públicamente dijeron que no, que esos tratados de libre comercio no se iban a someter a referéndum,
pero para mí todavía manda más narices, y es que PNV, CIU y UPyD públicamente en el Parlamento también dijeron que se oponían a que se sometieran a referéndum. Para mí todavía me da todavía más miedo porque solamente PP y PSOE, solamente ellos dos, ellos tienen suficiente fuerza para bloquear, y que PNV, CIU o UPyD quieran públicamente posicionarse como que están en contra de que se someta a referéndum sobre el libre comercio me parece muy peligroso y no sé qué mensaje quieren dar ni a quién. Porque es peligroso porque es que no hacía falta estratégicamente. En una segunda vuelta, el mismo grupo parlamentario de Izquierda Plural presentó una propuesta de ley que con un poniendo el margen bastante bajo, intentando que realmente pudiera pasar, o sea, no, porque hay veces que se hacen propuestas de ley directamente pues, para buscar confrontación, pero en este caso una propuesta de ley muy de bajo nivel, con la idea de que realmente se pudiera aprobar, que realmente pudiera el PSOE apoyarla, en la que decía de que el Congreso de Diputados, ya que no iba a haber referéndum, que el Congreso de Diputados instase al gobierno a que no firmase un tratado de libre comercio en el caso concreto que tuvieran un mecanismo ISDS que supusiera una rebaja para abajo de los estándares legales en materia de salud, laborales o ambientales. O sea, que es algo que yo entiendo que cualquiera puede firmar, hasta el PSOE, hasta el PP y hasta cualquier partido debería poder firmar eso. O sea, lo único que está diciendo es negarte a hacer un tratado de libre comercio en el supuesto que vaya a suponer una rebaja. Pues ni corto ni perezoso, los mismos partidos que antes bloquearon la propuesta de ley y por tanto llegaron al acuerdo de desestimar la propuesta de ley. Que PP y PSOE se unen en este tipo de cosas, pero que encima se unan PNV, CIU y UPyD para hacer frente en común contra frente común contra que la población tenga acceso a toda la comercio o que simplemente no sé, o sea, yo francamente, o sea, el que se nieguen a una proposición, a un texto que lo único que dice es que si realmente vamos a quedarnos sin servicios públicos, que no se firme, y que se nieguen a firmar eso, cada uno que saque sus conclusiones. Me gusta poner la presentación y que veáis que son directamente recortes de lo que es el diario oficial de las Cortes Generales, en el sentido de que yo intento decir que esto no es ningún tipo de locuración, esto no es no ha sacado de un libro anarquista o es un montaje ni cabeza, no, o sea, esto es que no hace falta. O sea, al margen de la ideología de lo que está aquí hablando, es que no hace falta, es que con materiales públicos, con materiales públicos que hay, es tan vergonzosa la posición que está manteniendo, que es que no hace falta ningún tipo de construcción política ideológica más allá de exponer con recorte lo que hay. Y bien, y como perla de España, lo podemos sentir irónicamente muy contento, España es el único país de la Unión Europea cuyo gobierno ha pedido expresamente acelerar la aprobación del TTIP. Somos el único país de la Unión Europea. O sea, tal cual, o sea, y esto es público, o sea que el gobierno de Rajoy directamente ha pedido públicamente, el Congreso ha aprobado una proposición no de ley presentada por el PP a la Comisión Europea para que acelere en la medida posible la aprobación del TTIP. O sea, directamente, que no haya referéndum, directamente, que no haya ningún tipo de razón por la que no se pueda firmar, porque encima que se acelere, que esto se firme ya, que hay que forrarse, la puerta giratoria tiene que funcionar ya. Que ya están inquietos y nerviosos, diciendo, no vamos a forrar, vamos a tener puestos en todas las juntas directivas de todas las grandes empresas, esto yo lo quiero ya, ¿no? Ya. A ver. Y bueno, vamos a suponer que tenga una parte positiva, vamos a suponer, vale, no va a quedar sin salud pública, no va a quedar sin educación pública, no va a quedar sin servicios públicos. Al menos nos vamos a forrar, ¿no? Que es lo que dicen. No, por lo menos en la parte. Dice que nos vamos a forrar. Bueno, vale, vamos a suponer que sí. Pues bien, hay un estudio de la Universidad de Massachusetts, Estados Unidos, que aplicando el modelo oficial de Naciones Unidas para este tipo de contexto, que es el Global Policy Model de Naciones Unidas, que nadie va a suponer que Naciones Unidas es una organización anarquista, anticapitalista, creo que nadie va a pensar que Naciones Unidas es eso. O sea, un modelo que es el modelo con el que con que Naciones Unidas trabaja modelizando países y economías. Aplicando ese modelo para el supuesto de la aprobación del TTIP y el CETA entre Estados Unidos y Unión Europea,
se estima que va a haber una destrucción neta de 583.000 puestos de trabajo y una pérdida de ingresos de entre 165 y 5.500 euros por persona y año entre los europeos. Redondeando, una pérdida de 600.000 puestos de trabajo y una pérdida de ingresos entre 200 y 5.000 euros por persona al año. Y subrayo, o sea, que me podía ir a fuentes que elevan la cifra, pero digamos que se podían tachar como fuentes de izquierda, roja, no sé qué. No me hace falta. O sea, yo intento llegar al público, o sea, entre el público más amplio posible, porque esta charla ha llegado también a España, que te puede sentar cualquier persona del público y decir, tú eres un rojo comunista y tal. No me hace falta. O sea, está hablando de que aplicando el modelo de Naciones Unidas dan estas cifras. Y si podéis decir, bueno, es que el modelo de Naciones Unidas es un modelo teórico y tal, que ya aplicamos mucho tiempo, pero un modelo teórico, en la práctica seguro que no vamos a forrar. Bueno, vamos a mirar el Tratado de Libre Comercio parecido al TTIP que lleva más tiempo funcionando. El NAFTA o el TLCAN, o sea, el que firmaron Estados Unidos, Canadá con México, ya hace un par de décadas. Pues bien, según un think tank de economistas muy potente de Reino Unido, que es el CEPR, el Centro de Investigaciones Políticas y Económicas, que si vais a la web y lo investigáis un poco, vais a ver que para nada os lo podéis tachar de anarquista o de izquierda, es muy de economía ortodoxa, no es el neoliberalismo más estricto, pero es muy de economía ortodoxa, habla de liberalización. Es una organización, un grupo de pensadores economistas que habla de que, bueno, que el libre comercio suele traer prosperidad económica, o sea, que es bastante pro-neoliberal y tal. Pues en concreto, con el caso del NAFTA entre Estados Unidos y México, directamente el estudio que puede consultar dice que 20 años después de la firma del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y México, el rendimiento económico de México ha sido desalentador, palabra textual, desalentador en comparación con el resto de la región. Ha tenido un crecimiento más lento, una pobreza persistente y un mayor desempleo que todos los países latinoamericanos que no lo firmaron. Y de hecho, una frase textual del presidente del CPR, de este grupo de investigadores economistas que son profesores universitarios y tal, dice: es posible que a México le hubiera ido aún peor sin el NAFTA, pero al examinar los datos es difícil ver cómo hubiera sido posible. Y la frase es una frase textual, o sea, entrecomillado textual. Hablando de profesores de economía en universidades de Oxford, o sea, no estamos hablando de contextos muy representativos, estamos hablando de economistas serios, respetados, que publican artículos y tal. Y que directamente dicen que el caso de México ha sido penoso lo que ha pasado en México. Entonces, bien aplicando un modelo teórico, bien aplicando, viendo al espejo de un caso real muy parecido al nuestro, yo creo que todo apunta mal. Y bueno, un tema que suele preguntar al público en las presentaciones, bueno, la tramitación esta, porque vamos a intentar pararlo. Ya que los políticos, ya que la Comisión Europea no van a querer pararlo, vamos a intentar pararlo nosotros a nivel de Parlamento Nacional, de Parlamentos Autonómicos, tal. Entonces, bueno, yo comento brevemente cuál es el sistema de aprobación de lo que esto se considera que es un tratado internacional. Entonces, el mecanismo básico que está establecido por esa, entre comillas, Constitución Europea, que tampoco es una constitución, pero bueno, eso para otro día de charla, establece un mecanismo básico de aprobación de tratados internacionales en el que el paso número 1 es la negociación por delegaciones a nivel privado, eso es un paso que está admitido. El paso número 2 es que la Comisión Europea debe que presentarlo al Consejo de la Unión, que está formado por los presidentes de los países miembros, y que debe que aprobarlo por lo que se llama mayoría cualificada. Significa que el 55% de los países de la Unión Europea debe que ser el 55% de los países de la Unión Europea que representen al menos el 65% de la población. Me parece un poco penoso que no se tira al 100% o por menos 90%, pero bueno. Bueno, una vez que el Consejo de la Unión Europea, o sea, estamos hablando de que el conjunto de los presidentes de todos los países miembros de la Unión Europea den el visto bueno mayoritario en ese sentido, debe que estar aprobado por el Parlamento Europeo.
y luego debe ser ratificado por los parlamentos nacionales de los países miembros. Aquí se abre una puerta de que en el caso de que el gobierno del país lo decida, puede ser que los países concretos que así lo decidan, en lugar de pasarlo por el Parlamento, pueden aprobarlo directamente por una aprobación ejecutiva por el gobierno, los países que así lo decidan. Se le deja vía libre a los países que, bueno, sí, se ve que la población lo quiere, que para qué se van a calentar la cabeza por el Parlamento y con esas cosas democráticas. Y una cosa importante es que tanto la aprobación por el Parlamento Europeo como la aprobación por los parlamentos nacionales solo pueden decir que sí o no a la totalidad del texto que se presente. No se pueden presentar enmiendas. En los tratados internacionales no se pueden presentar enmiendas. El texto no se puede cambiar a nivel de Parlamento. O dices que sí o dices que no. Por tanto, no sé para qué tenemos Parlamento, ni para qué cobran los parlamentarios que cobran. Y el último paso sería la firma definitiva. Bueno, esto es lo que he ido presentando hasta hace relativamente poco. Como novedad de la presentación de hoy, incluyo esta transparencia. Esta transparencia no la veréis, pero bueno, la fecha es 28 de septiembre de 2015, que es bastante reciente. Pues bueno, la que es la comisaria de Comercio Internacional, Cecilia Malmström, a raíz de una pregunta de la eurodiputada y portavoz de Izquierda Unida de la Eurocámara, Marina Albiol, ha dicho que que el TTIP, el CETA y el TISA que no van a pasar por el proceso de ratificación a nivel de los países europeos. Directamente lo que comentan es la frase textual de Cecilia Malmström, de la comisaria europea de comercio, es: en la medida que los acuerdos comerciales entran dentro de las competencias atribuidas directamente a la Comisión Europea, la Comisión Europea considera que no hay requisito legal que obligue a los Estados miembros a ratificarlo individualmente. Frase textual. O sea, directamente, de hace 15 días han dicho que, bueno, que igual hasta se ventilan las fases de aprobación a nivel de parlamentos. Frase textual, o sea, esto no tiene todo un recorte periódico. Ellos, ahora la nueva argumentación es que consideran que, bueno, que por aquello de la cesión de gobernanza que asumimos al entrar en la Unión Europea, ellos estiman que, según la Constitución Europea que se aprobó, si recordáis cómo se aprobó, en plan de, aquí en España sabemos que sí, pero luego muchos países comenzaron a decir que no y dijeron, pues mira, como la población se le preguntan, dicen que no, vamos a inventar un mecanismo para que no pregunte la población. Y se aprobó la llamada Constitución Europea. Pues en función de las competencias que ellos entienden atribuidas de esta Constitución Europea, consideran la Comisión Europea de que no hay obligación legal que lo obligue a que un tratado internacional de la Comisión Europea tenga que ser ratificado individualmente por los países miembros. Entonces no se la queremos parlamento, la queremos gobierno. O sea, en sentido más literal. O sea, ya digo, esto es muy reciente. O sea, yo hasta la última charla que daba comentaba lo otro, diciendo, mira, hay esperanza tal. Y están cada vez atándolo más y más para fastidiarnos. Y para aprobarlo sí o sí. Y en concreto, un poco antes, pero bueno, ligado también a esto, en julio de 2015, lo que es el Parlamento Europeo, hubo un gran acuerdo entre lo que son los liberales, lo que son conservadores y lo que son socialdemócratas, que ahí se incluye el PSOE, el equivalente al PSOE allí, en el que lo que es el Parlamento, o sea, el Poder Legislativo, aprobaba un documento por el que animaba a la Comisión Europea que está negociando a aprobar cuanto antes posible los tratados de comercio y que sobre todo que apoyase el libre comercio por la gran expectativa económica que implicaban para todos los países firmantes. Un parlamento no está hecho para animar a la Comisión, que es el Poder Ejecutivo. Eso hay una cosa que se llama división de poderes. Un parlamento no tiene que animar al Ejecutivo a hacer su trabajo. De las regulaciones de Wikileaks y compañía, allá en junio de 2014, rápidamente hubo una movilización europea muy potente. Y ya el 11 de octubre de 2014 fue el primer día europeo contra el TTIP, el CETA y el TISA, con este logo que más o menos veréis. Y en concreto, justamente un mes antes se estaba formando, el 11 de septiembre de 2014 se formó la plataforma asturiana, aquí. Entonces nos pusimos las pilas y en un mes preparamos para que el 11 de octubre fuese el primer día europeo y se celebró aquí en Asturias, se celebró en Oviedo, en la plaza de ayuntamiento.
la plataforma a día de hoy lo forman estas organizaciones, que mira, lo voy a leer porque veo del fondo ahí echando el cuello a la gente. O sea, a día de hoy está Alambique, está Astura Esperanto, está Arcula Vieja, está ATAC Oriente, está ATAC Oviedo, está la CGT, está la Comunidad Ecologista, está COSAL, está CSI, está Ecologista en Acción, está ECO, está Ingeniería Sin Fronteras, está Izquierda Unida, está Juventudes Comunistas de Asturias, está Marea Ciudadana, está Sol de Paz Pachacute, está la Pica Pica, está Picu Rabico, está Podemos Lena, está el Olivar, está el Partido Comunista de España y está la Sociedad Cultural Gijonesa. Son las organizaciones que a día de hoy forman parte de la plataforma asturiana contra el Tratado de Libre Comercio. Que esperemos que muchas más se unan, porque aquí realmente, por ejemplo, me faltan sindicatos. Y me faltan algunos partidos políticos que puedan firmar. Lo dejo caer para que cada uno pueda moverlo en su ámbito. Y aquí echo de menos algunos que curiosamente en otras comunidades autónomas sí. Si participan en las plataformas. Y que realmente hay aquí, llámale organizaciones, o yo diría sindicato en concreto, bastante mayoritario que si realmente se sumasen a la causa que yo creo que es suya también, y movilizasen a la cantidad de gente que tienen, yo creo que harían mucho favor para toda la población en general. Eso ya es mi opinión, el que quiera que prejuicio que discrete, pero... Y bueno, el primer día europeo contra el libre comercio ya tuvo este resultado, que no está nada mal, teniendo en cuenta que se descubrió el tema 3 meses antes. Alemania está petado de puntos, si fijáis, y Francia también está bastante lleno. España, bueno, está mejorable. Pero bueno, teniendo en cuenta la rapidez con que ha sido todo, tampoco me quejaría tanto. Lo que sí es verdad es que el este de Europa está bastante más desolado. Y bueno, una de las propuestas que se hizo fue recoger firmas para presentar una iniciativa ciudadana europea, que es como una iniciativa legislativa popular, lo que conocemos así aquí en España, a nivel europeo se llama ICE, Iniciativa Ciudadana Europea. Pues esta recogida de firmas batió un récord nunca batido, que es que en menos de 2 meses recogió el 1.000.000 de firmas que hace falta. O sea, eso no se ha batido nunca, nunca hay una iniciativa ciudadana europea que haya logrado eso en tan poco tiempo. Se presenta a la Comisión Europea y dice la Comisión Europea que no la acepta. Y, o sea, la Comisión Europea rechaza la iniciativa ciudadana europea y además con un argumento que, o sea, directamente con su querida Constitución Europea a la mano, no es, y por tanto está recurrido ante el Tribunal de la Justicia de la Unión Europea. La respuesta oficial de la Comisión Europea fue que rechazaba la iniciativa ciudadana europea textualmente por estar fuera del ámbito de competencia de la Comisión Europea, estar fuera del ámbito de competencia de la Comisión Europea, un acto jurídico relacionado con la aplicación de tratados internacionales. Quizás más o menos dice que la Comisión Europea no es competente en tratados internacionales. Y tú, o sea, ¿no estás diciendo por otro lado que sí? O sea, me estás diciendo que no me admite una iniciativa ciudadana europea referente a los tratados internacionales porque la Comisión Europea dice que no es competente. ¿Me estás diciendo tú por otra parte que sí? De hecho, ya te digo, esto a día de hoy está recurrido ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque, o sea, si esto es verdad, lo otro es mentira. Blanco en botella, o sea, no, o sea... ¿Me estás diciendo que no lo van, que los parlamentos nacionales no van a aprobarlo porque la Comisión Europea es competente sobradamente? Y me dices que no admite la ICE porque la Comisión Europea no es competente. Entonces, lo que se hizo hubo un debate por parte de la campaña europea, entonces se dijo de que, ¿qué hacemos? Nos han dicho que no, ¿qué hacemos? Dijo, entonces lo que se acordó fue, las ICE legalmente, las iniciativas ciudadanas europeas legalmente, tienen un plazo máximo de 1 año para recaudar todas las firmas, ese 1.000.000 de firmas tiene un plazo de 1 año. Entonces, ¿qué se hizo? Pues bueno, pues si arrancó en te voy a decir bien, una fecha aquí, si arrancó el 7 de octubre de 2014, dijimos, pues hasta el 6 de octubre de 2014 vamos a estar recogiendo firmas. Aunque la Comisión Europea diga que no, mira, por si acaso consideramos en el juicio, consideramos tal. Entonces, finalmente se cerró la campaña hace muy poco, ya digo, fue el 6 y 7 de octubre,
Se recogió casi 3.300.000 firmas cuando solo hace falta 1 millón. 3.300.000 firmas no es una cifra nada mala, la verdad. 3.300.000 firmas a nivel de la Unión Europea. Hay una comisión aquí que... ¿Cómo era? Bueno, no dice el texto, pero bueno. Si se ponen... es que no está recortado, pero bueno. Este dibujillo que se ve aquí la gente recorriendo significa que si esas firmas se pusieran se imprimieran en los papeles que se han utilizado para recoger las firmas, se haría una tira de papeles que llegaría desde Gibraltar hasta Estocolmo, creo. O sea, estamos hablando de 4.500 kilómetros. Si eso se imprimiera, porque gran parte ha sido recogida de forma digital, si fuese en papel, habría, bueno, para recorrer la Unión Europea de cabo a rabo. Por tanto, lo que intenta decirse la Unión Europea es: a ver, la gente quiere hablar del tema, no te montes historias. Entonces, ya para rematar, comentaros que mañana, así sin prisa, mañana 17 de octubre a las 12:30 es el siguiente acto de protesta europeo contra el Tratado de Comercio en la Plaza de Humedal de Gijón. Hay 2 modelos de carteles, que al fin y al cabo es el mismo cartel, uno más rojo y otro más blanco. Entonces, apuntaros por favor, el 17 de octubre mañana a las 12:30, porque bueno, hasta ahora hemos conseguido, si en el octubre pasado llenamos la plaza de la plaza de Ayuntamiento de Oviedo, y esta primavera hicimos una manifestación que recorrió Gijón, en el que aumentamos muchísimo la cantidad de personas que asistieron, vamos a ver si mañana podemos seguir incrementando y seguir esta evolución y dando un mensaje de que realmente hay una gran parte de la población a la que le interesa querer hablar del tema. Así que sin más, os dejo ahí lo que son los enlaces a la plataforma, tanto la web que la de arriba como el correo electrónico que es el de abajo. Folletos se nos acabaron y yo los compañeros me por eso, pero no he podido quedar con ellos para que me diesen folletos para hoy, pero mañana habrá. Entonces, sin más, daros las gracias y sobre todo animaros a moveros y a movilizaros por un tema que nos afecta a todos y quiero subrayar un poco la importancia en el sentido de que si estos tratados de libre comercio se firman, si dejamos o permitimos que se firmen, luego dar marcha atrás va a ser mucho más difícil y quizás imposible, porque en los textos tratados casualmente, por cierto, en los que se han filtrado estamos hablando de, con los documentos que han hecho, estamos hablando de cientos de páginas y casualmente tan explícito para muchas cosas, casualmente acerca de cómo se puede revertir la firma no hay una línea. Casualmente se olvidaron esa parte, mira, tan detallista, tantas cosas, pero si un país quiere salir, esa parte se olvidaron. Ya ves, todo despistado que son. Entonces, aquí quiero subrayar que lo principal es, puesto que nos están cortando incluso la vía parlamentaria, la vía de referéndum, es movilizar, mostrar la posición en la calle y hacer todo posible porque no se firmen. Hacer todo posible porque no se firmen, por no haber firmado, marcha atrás va a ser mucho más complicado. Y firmar va a significar cambiar drásticamente la sociedad y la población de la que nos conocemos, porque estamos hablando de que va a afectar desde la capacidad de parlamentos y gobiernos de poder maniobrar en un sentido más social, desde ese extremo, hasta lo que va a significar la privatización obligatoria de servicios públicos. Así que yo creo que lo principal es hacer todo posible para conseguir que se firme. El acto también tenía una serie de recogida de ciertas propuestas ciudadanas, ¿no?, para incorporar en el marco del programa económico, el programa social de Podemos. Entonces, Paula, ¿va a seguir con el acto? Solamente os quería comentar que nosotros, no sé, bueno, tú no estabas, Alexis, pero estaba el otro día Merche con nosotros, Mercedes, bueno, había gente de la plataforma que nos reunimos y no sé si te informaron del acto, porque nosotros hemos presentado en el Parlamento asturiano una PNL junto con vosotros y con Izquierda Unida, la presentamos juntos y bueno, fue bastante interesante el resultado. Solamente os quería comentar cómo está actuando Asturias a este nivel. Presentamos una PNL contando lo mismo que habéis contado vosotros, porque al fin y al cabo y es lo que hay, pero a mí me interesaba una cosa.
estamos como en el otro lado. Quería saber lo que decía la gente que quiere este tratado internacional. Y a mí me parecía muy interesante llegar allí y que el PSOE, el PP, Ciudadanos y Foro nos contaran el por qué apoyaban el Tratado Internacional de Libre Comercio. Bueno, pues no supieron decir nada. Lo único que nos dijeron y nos instaron es que ¿para qué vamos a actuar nosotros desde aquí si es algo que se tiene que aprobar en Europa y que esperáramos simplemente a ver el resultado, que por qué actuábamos antes? Pues claro, yo ahí comentaba, digo, sí, tampoco solucionamos el tema de la PAC, y tenemos lo que tenemos, todas las políticas que nos llegan aquí, sabéis los resultados que tenemos de la política, la falta y la mala gestión que hay normalmente en casi todos los ámbitos, vienen precisamente por no tener una visión más global de nuestra acción política. Y nuestra acción política, aunque estemos en este pequeño gran villa de Villaviciosa, tiene que estar coordinada con lo que se esté haciendo en Europa también. Y no podemos esperar y no podemos aceptar que unos políticos asturianos no se consideren suficientemente importantes como para hablar de este tratado con sus propias palabras y que nos insten a esperar a ver lo que dicen los políticos europeos, porque ellos no sabían demasiado del tema, pero sí que sabían como para votar en contra. Todos, todos menos Izquierda Unida y Podemos votaron en contra. A mí esta línea argumental que llevan a mí me parece por lo menos seria en Asturias. ¿Por qué? Porque el PSOE lo que está haciendo en diferentes comunidades autónomas es diciendo que sí, que están en contra de algunas partes del tratado, porque ellos están en contra de este ISD. Pues ellos empiezan a decir que están en contra. La línea parece ser que este juzgado económico privado va a posiblemente desaparecer del TTIP y que el CETA lo vaya a absorber. Lo vaya a absorber, como nadie está hablando de ese otro tratado, pues por esa otra vía se puede absorber y quedaría muy bien diciendo que no a esa parte. Y es la línea que están teniendo en Andalucía, en Aragón, en Cantabria. Han firmado una especie de proposición no de ley instando al gobierno de la nación a decir que no a esa parte de las garantías públicas y que no haya tribunales privados para estas decisiones. Nosotros les dijimos que fueran claros y abiertos y que dijeran qué querían, y nos dijeron que ellos querían el libre tratado. Por eso digo que fueron más honestos. Aquí no, porque al fin y al cabo hicieron lo que están haciendo en Europa, y es decir que sí a este tratado internacional. Pero ellos es lo que tenemos. Y cuando nosotros nos están acusando de que tenemos mucha ambigüedad política, resulta que los que la tienen son ellos. Cuando están en algunos sitios diciendo que sí a partes del tratado, diciendo que no sabemos muy bien lo que están haciendo, y bueno, pues nosotros la verdad es que tenemos bastante claro que no. Cuando venimos aquí a recoger, bueno, esto que comentaba, no sé si Pindi o tú, que veníamos un poco con la idea de que estos encuentros con talleres también sirvieran para que pudierais expresar alguna idea que tuvierais programática, que era como bastante claro, ¿no? Es decir, yo veo, para mí, como propuesta, tras toda esta información, es que tenemos que llevar claramente que el gobierno de la nación que gane las próximas elecciones se ponga, esté completamente opuesto a este tratado, y eso lo tenemos que llevar todos de la mano de las organizaciones sociales que se están moviendo a este nivel, Entonces, bueno, pues nada, yo os animo a que habléis alguno y que digáis algo si queréis decirlo, ¿no? Si queréis comentar algo, hacer alguna pregunta, mano arriba. Hay un artículo muy interesante en la página de Rebelión, lo encabeza Susan George, sobre todo, si alguien quiere profundizar más en todo lo que se habla aquí hoy, lo tenéis hoy, precisamente hoy sale en la página esta de Rebelión, un artículo muy amplio con participaciones, hay incluso alguna intervención de algún personaje del PP que sale contestada por también pues diferente, todo el espectro político, desde ECO hasta incluso de Podemos, y es bastante, yo no lo leí, bueno, lo vi por encima, es muy amplio,
pero bueno, que os puede interesar y ahí lo tenéis. Pues una duda, en caso de que la Comisión Europea decidiese aceptar escuchar lo que dice el gobierno de una nación, por ejemplo, pongamos el caso de Grecia, que Grecia se pusiese al TTIP y escuchasen, o bueno, cualquiera de los 3 tratados, ¿se quedaría ese país fuera del tratado o no se podría llevar a cabo ninguno de los tratados que no firmase un país que perteneciese a la Unión Europea? Tal como si lo hacen tal como legalmente está establecido, que es con la aprobación por los parlamentos nacionales, esa pregunta se planteó, significaría que si un parlamento nacional no aprobase, es que hubo incluso una consulta directa al Tribunal de Justicia Europeo. Entonces, si un país no ratificase a nivel del Parlamento Nacional, no ratificase el tratado, no se le daría de aprobación, no sería aprobación. Eso fue hace varios meses y ya digo, hace 15 días han salido diciendo de que los parlamentos nacionales no van a poder declarar no va a poder ratificar, que la Comisión Europea se considera competente absoluta sobre la materia. Como también decías que hay ahí... A ver, sí, pero... Un lado dicen una cosa, pero otro, si se pudiese llegar a eso... A ver, pero... Hay un poco más, es la soberanía de un tratado cualquiera siempre puede ser por cualquiera de las partes no respetada.